Muy buenas a todos. Mi nombre es Jerónimo Hidalgo, y hoy en Divulgación Palante, vamos a analizar las distintas noticias de hoy. Como siempre, analizando las noticias y políticas para poder opinar de ellas. Para la noticia principal, la realidad sobre los resultados electorales. Al que entra el análisis que nos aportan las páginas que os recomiendo sobre las noticias y su contexto. Así que el resultado en sí mismo, lo podemos ver claro en cualquier periódico digital como El Mundo, elecciones generales, resultados. Viendo claramente los resultados tanto para el Congreso, como para el Senado. También, la consulta de los resultados del 23J por comunidades, provincias y municipios. Del que podemos extraer que el azul normal es la fuerza más votada. Pero salpicado por el resistente color sangre y otros puntos de infección que se les puede atribuir a la división del conjunto de territorios españoles u otros personajes siniestros con delitos de sangre a sus espaldas, del que no sacamos ningún dato positivo con lo que analizamos de ellos. Por ello, podemos hacer los números para los posibles pactos, dejándonos aún un panorama más polarizado por el sinfín de acuerdos o desacuerdos que traerían dichas sumas, entre otras, no solo para saber el escenario al que se enfrenta el destino de los españoles, sino también si los resultados dependen de España o Waterloo. Como segunda noticia, nos la relata Fernando Díaz Villanueva con su España ingobernable, que es un análisis bastante objetivo del panorama de los resultados. Del que podemos analizar sobre el contexto y la noticia. De que por mucho que quememos a las personas diciendo que llega lo peor, las personas harán lo que sus sentidos le den, ya que la razón no nos coge. Descartando todos los vídeos que pudiera haber en el día de las reflexiones e imperando lo más confortable para el razonamiento humano. Como el, más vale malo conocido que hipócritas por conocer, más si se puede añadir, más vale pájaro en mano, que cientos a mal dadas volando. Esto que digo, no tiene ningún sentido para el que viva fuera de nuestro planeta, ya que justo unos días antes. No solo retumbaba la consigna del que te vote chapote, que además también, hay un sinfín de tropelías e insultos para la inteligencia del votante. Una cosa que se nos queda claro a todos. Es no vender la piel del oso vicioso antes de poder cazarlo y que los debates que debaten del que no está presente, es como paños calientes para las lumbalgias, hacen más bien poco sin tratamiento. Lo que no me queda claro es que el número casi infinito de noticias que nos dicen claramente el desajuste mental de los candidatos a presidir el gobierno de España, no nos deja ver con claridad quién es el más ruin para no sentirnos representados con ellos. Pero teniendo unos mínimos morales entre otras para no seguir generando el odio tan clamoroso que ha generado esta nueva religión sectaria que se han creado en torno a las siglas que te representan, podemos extraer muchos contextos para tranquilizar las preguntas que tuviéramos. Para mí y como análisis personal, me refiero a lo mencionado en base, a lo que me informo y comparto, como estas noticias que recogí para el día que iba a hacer de reflexión en directo el 22J. De las que mírense estas noticias que me dejé para no seguir machacando al espectador el día de reflexión, con el título, el vídeo que tienes que ver antes de votar. El vídeo que Pedro Sánchez no quiere que veas. ¿Qué le pasa a Zapatero? Zapatero fue una calamidad económica para España. La OTAN y la UE destrozaron la industria española. Los datos falseados de Yolanda Díaz en el debate electoral. Reacción a los vídeos ridículos de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es una escapista profesional. Susana Griso estalla contra Yolanda Díaz, la pregunta la haré yo. Lo que Yolanda Díaz no cuenta del caso Ramiro Santalices. Yolanda Díaz pierde los papeles en un acto de campaña por el escándalo de su asesor. Iván Espinosa de los Monteros contra Pachi López, ¿cómo va la economía española? Los demoledores datos de José Ramón Riera. Nos hemos endeudado 67.000 millones más en medio año. Teresa Gómez, la casa de Sánchez fue pagada por su suegro, el de las saunas gays. Lo advertimos. Pucherazo, no se puede garantizar el derecho a voto, pucherazo. Cientos de papeletas en un contenedor. Correos permite votar sin DNI, se pasa por el arco del triunfo la Junta Electoral. El peso de la España de Sánchez en el mundo. Junto a un segundo bloque de noticias como las del el falso patriotismo de Roberto Vaquero y el Frente Obrero. La porra del Tito Rubén. El PP no quiere derogar el sanchismo sino reemplazarlo. Alberto Núñez Feijóo recibe una brutal lección de periodismo. Feijóo pifiando el final de campaña,
por esto habla poco. Pedro Sánchez señala a Irene Montero como la responsable de su mal gobierno. Las mentiras de Sánchez sobre las pensiones. El pago por uso de las autovías llegará a España. El gobierno confirma esta medida y ya se ha filtrado una posible tarifa. El pago por el uso de las autovías en España será un impuesto más al automóvil, que Europa no exige. Pedro Sánchez miente otra vez sobre los peajes en las autovías en 2024. Brutal. Sánchez pretende repetir las elecciones y no irse. El autócrata, un retrato político de Pedro Sánchez. Cuando un compañero del PSOE le dijo a Pedro Sánchez, no eres tan guapo para ser tan gilipollas. Y para terminar, el vídeo que tienes que ver antes de votar. Que nos resume la situación y nos lleva al principio sobre los consejos que tendríamos que ver a la hora de ir a votar en confianza y sin complejos, y así no recurrir al voto seguro o cualquier paradigma del que hablamos en el segundo canal. Con toda esta información, nos da a pensar a muchos en conspirar y que si es verdad que España intrínsecamente le da por intentar autodestruirse a sí misma y sin prejuicio de ello, o directamente hay algo detrás que no nos deja levantar cabeza. ¿Por qué si nos creemos que la podemos tener en alto con la democracia española? Miren lo que nos dice Daniel Lacalle con ¿y ahora qué? Elecciones, bloqueo y separatismo. Del que nos dice que tenemos unos escenarios muy difíciles de asumir y tragar si se diera el caso de los más votados. O la de él. Acabo de terminar en mi mesa electoral, todo está hackeado y nada encaja. Del que solo Clima le toca mesa y nos explica cómo se ha visto desde su puesto y los pormenores que tienen no aplicar a tiempo cierto tipo de herramientas para asegurar el conteo de los votos. Y la última como noticia sobre los resultados españoles y lo que piensan los analistas exteriores del valor de España. El análisis de las elecciones en España, futuro incierto. Agustín Laje y Carlos Beltremú. Este último un gran hermano argentino afincado en España, que junto a Laje nos describe ese futuro incierto al que todos los analistas se refieren, ya sea por el bien del conjunto de los que representa España, para entre otras definir el ser un ítem en la historia u otra mal llamada leyenda negra. Para mí y como reseña personal, me quedo con el pensamiento de Fabián C. Barrio, que nos trae su conclusión sobre la dignidad española con los minutos del odio especial elecciones, que más que reírse del que vive en España, nos está diciendo, que qué cojones le pasa a la gente que no para de comer mierda y estar feliz. Sin nada más que analizar u opinar sobre la información del día de hoy, que tengan un cordial saludo y cuídense mucho.